Las criptomonedas han seguido cayendo esta semana, como el Bitcoin. El desplome está afectando a inversionistas de todo el mundo, incluido el gobierno de El Salvador. El país centroamericano ha invertido millones de dólares en el Bitcoin y lo convirtió en moneda de curso legal hace ya 9 meses, alentando a las personas a usarlo para las transacciones del día a día. Daniela Blandón, por supuesto, en este espacio conmigo para hablar de lo que estábamos diciendo, de esta fuerte caída del Bitcoin, ¿no, Dani? Sí, Raúl, y como lo decíamos, tiene mucho que ver con el mercado porque esto es un criptoactivo, son inversiones de riesgo. Entonces ahora, como las tasas de interés están altas, pues la gente dice, vamos a sacar esa plática que tenemos Claro. en estas inversiones tan riesgosas y nos metemos en algo más seguro. Más seguro, vamos a hablar si es seguro, la inseguridad del Bitcoin y cómo está, digamos, en líneas generales esta criptomoneda y también, por supuesto, enfocado en El Salvador. Vamos a hablarlo con Ana Ojeda, ella es abogada especialista en blockchain y criptoactivos, CEO de Legal Rock Lawyers. Gracias, Ana, por estar nuevamente con nosotros en este espacio de France 24 llamado Directo a América. Hablemos primero de la situación actual del Bitcoin. ¿Qué tan riesgoso es en este momento esta criptomoneda? Hola chicos, buenos días. Bueno, siempre es un gusto estar acá con ustedes conversando sobre criptos. Yo creo que voy a replantear tu pregunta y voy a ser un poco atrevida, porque no es solamente lo que está pasando con Bitcoin, es lo que está pasando con la industria financiera a nivel global. Debemos entender que hay distintos factores exógenos que no tienen que ver solamente con Bitcoin, sino con la economía mundial y que están afectando los mercados financieros tradicionales. Vemos, por ejemplo, cómo Estados Unidos acaba de aumentar las tasas de interés, que era un tema que ya se estaba previendo desde hace meses, que iba a impactar a la economía. Vemos lo que pasó con China a nivel de pandemia, vemos lo que está pasando con la guerra entre Rusia y Ucrania, el corte en las cadenas de suministros, vemos lo que está pasando a nivel de crudo y gasolina en Estados Unidos. Y obviamente todos estos factores hacen que no solamente Bitcoin, sino que el mercado financiero internacional se vea afectado. Yo te digo que te replanteo la pregunta porque fíjense que incluso las grandes tecnológicas como Facebook, como Amazon, como Tesla, han visto una merma en el precio de sus acciones, por lo que esta crisis financiera o este crash del mercado, este bloody market, no solamente en Bitcoin, sino también en las otras industrias. Ahora bien, tal como lo decía Dani en el prólogo, que además fue muy acertado, claramente los inversionistas intentan deshacerse de los activos financieros que son más riesgosos o que son más volátiles como Bitcoin y tratan de poner su dinero en inversiones un poco más seguras. Hace un poco más de 2 meses leíamos que a pesar de la inflación y a pesar de la volatilidad, por ejemplo, el sector inmobiliario en España iba a crecer un 400%, pero lo cierto es que ni siquiera el sector inmobiliario se encuentra exento de lo que estamos viendo a nivel global. Claramente, lo que está pasando a nivel de volatilidad con Bitcoin es una clara consecuencia del mercado, es una clara consecuencia de que los grandes inversores institucionales estén sacando sus fondos de Bitcoin y de las criptomonedas y lo estén colocando en lugares más seguros. Además, es importante recordar que cuando obviamente hay más oferta que demanda de un activo, evidentemente el precio va a caer. Así que te diría que lo que está pasando con Bitcoin depende de muchos factores y depende primordialmente del sistema financiero tradicional, porque la industria cripto no está desconectada ni de la bolsa de valores, ni de lo que pasa con los bancos, ni de lo que pasa con los gobiernos, y eso es importante resaltarlo. Sí. Ana, ¿cómo explicarles entonces a los críticos que han dicho que El Salvador, al haber puesto el Bitcoin como moneda de curso legal, se está arriesgando demasiado, está arriesgando su economía? Inclusive el Fondo Monetario Internacional también lo dice. ¿Qué les podemos explicar a ellos? Yo creo que hablar de El Salvador es hablar siempre de una apuesta bastante disruptiva de Bukele, que bueno, más allá de sus prácticas que para algunos han sido populistas y han sido antidemocráticas, El Salvador ha intentado desintermediar esa histórica figura o dependencia del Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional de Pagos y de otros organismos que para nadie es un secreto, se han encargado históricamente de controlar lo que pasa en las economías internas. Así que, viéndolo desde ese punto de vista, creo que es una apuesta bastante lógica de Bukele. Ahora bien, destinar fondos públicos para invertir en Bitcoin claramente puede ser una apuesta riesgosa que creo que el gobierno de Bukele no lo ha hecho a corto plazo, sino pensando en un mediano y un largo plazo. Vemos, por ejemplo, cómo hace un par de días el ministro de Finanzas de El Salvador ha dicho que la caída del precio del Bitcoin solamente representa un 0,40% del patrimonio de esa nación, lo cual yo creo que es bastante interesante porque a ese comentario Bukele le respondió, bueno, entonces nos estás diciendo que debemos comprar más
Bitcoin, así que pareciera que la apuesta de Bukele sigue en marcha. Obviamente es una apuesta bastante arriesgada, pero contrario a lo que muchas personas creen que El Salvador está perdiendo dinero, debemos recordar que El Salvador hasta el momento por lo menos no ha hecho un disclosure público de que haya vendido sus Bitcoins. Así que en teoría El Salvador sigue teniendo los mismos 2.300 un Bitcoin que posee en su balance. Habrá que ver cómo se comporta el precio a corto o a mediano plazo, pero lo cierto es que la apuesta de Bukele no solamente es disruptiva, es arriesgada, pero yo creo que está enfocada en el mediano plazo y hasta el momento no pudiéramos hablar de pérdidas como tal. Claro, hasta el momento entonces, Ana, esto sería una inversión que está ahí dormida, ¿no? Pero cuando ya el gobierno de El Salvador pudiera arriesgarse, digamos, y a poner a valer ese dinero, por así decirlo. Yo creo que, tal como te lo decía, creo que el gobierno de El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele, está esperando claramente que el Bitcoin aumente de precio. De hecho, veíamos hace meses como en una de esas grandes subidas, porque es importante recalcar que Bukele ha estado comprando de forma escalonada. Es decir, Bukele no compró a 60.000, Bukele ha venido comprando cada vez que el precio de Bitcoin cae. Yo creo que es una apuesta bastante interesante. De hecho, ellos tomaron parte de esas ganancias para construir, creo que un hospital para mascotas y un par de obras de infraestructura pública que han podido sacar de esas ganancias que les ha producido el comprar Bitcoin de forma escalonada. Yo creo que es una apuesta, repito, a mediano plazo y aunque claramente compromete las finanzas públicas y aunque claramente ha tenido oposición dentro de esa nación, pareciera que a mediano y largo plazo pudiera tener éxito. Recordemos que El Salvador es un país que ha dependido históricamente del turismo y que por primera vez abre su economía a inversionistas, a extranjeros, para que Sí. vayan a colocar capital en ese país y yo creo que es una apuesta válida. Ana, el Bitcoin parece pues que llegó para quedarse como todas las criptomonedas, pero también vemos que han pasado cosas, como lo que pasó con Luna, que ya nos explicará usted bien qué fue lo que pasó, y con otras empresas y lo riesgosa que es esta inversión. ¿Cómo hacer para tranquilizar también a las personas que están intranquilas por eso que sucede con las criptomonedas tan riesgosas que son y no reguladas? Ok, la primera vez que hablé con ustedes les decía, y esto es algo que a muchos bitcoiners y a muchos crypto lovers, aunque yo lo soy, no les gusta que digamos, pero el mercado cripto es un mercado todavía bastante nuevo, bastante volátil, bastante desorganizado. Tal como lo decía Dani hace un momento, es un mercado que carece de regulación a nivel global. Si bien hay países que se han esforzado por avanzar en la regulación, no es la norma, es la excepción, y eso hace que el mercado sea susceptible a distintos impulsos, desde un tweet de Elon Musk hasta lo que anuncie China baneando la minería, hasta lo que haga Biden o lo que haga cualquier gobierno que puede representar algún impacto negativo en el precio de Bitcoin. Específicamente lo que está pasando ahora mismo con el mercado cripto, me hablabas de Luna, a mí me da un poco de pena hablar de Luna, de Terra y de USD, porque es el ejemplo perfecto de que cuando hay proyectos centralizados pueden pasar esta clase de cosas. Básicamente lo que pasó con Luna es que, bueno, su fundador, que en este punto pudiéramos decir que es un estafador, Do Kwon, básicamente lo que hizo fue manipular el proyecto, sacar dinero, comprometer el dinero en protocolos donde se le prometía a la gente un rendimiento del 20%, rendimiento que además era irreal y que en algún punto iba a hacer que este proyecto no pudiese cumplir con ese rendimiento y eso ocasionó que millones de personas perdieran dinero e inclusive hay reportes de personas que se han suicidado. ¿Cómo calmar a las personas en este punto? Señores, es importante que entiendan lo siguiente. Invertir en cripto es invertir como en cualquier activo que tiene riesgos. Siempre decimos lo mismo, que suena un poco cliché. Primero, do your own research, es decir, investiga el proyecto en el que estás invirtiendo. Segundo, no pongas dinero en estas inversiones que no estás dispuesto a perder. Y lo más importante, nuevamente, por favor, edúquense e investiguen, porque repito, es una industria que todavía es inmadura, es verde y carente de regulación.